Puestos de pie, por favor. Gracia, misericordia y paz de parte de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Pueden sentarse. Estimados hermanos en Cristo, ¿cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de remar, ya sea en un lago o en un río? Ok, por ahí hay alguna persona. A veces parece, cuando lo vemos en la televisión, si no les ha tocado, parece muy sencillo, muy fácil. Vemos a las personas que agarran los remos y pues luego se mueven, ¿verdad? La primera vez que me tocó hacerlo, agarramos los remos y pensamos, pues, nos vamos a mover fácilmente, ¿verdad? Éramos como 4 que estábamos en una lanchita de remos. Pero entonces, cuando empieza uno a intentar, siente uno que no se mueve. Parece que, como es la primera vez, parece que no puedes avanzar y que por más que le intentas, como no tienes la práctica, no tienes la forma, no avanza uno. Y más aún, cuando hay algo de corriente, especialmente si la corriente va contra ti, es algo, y cuando es la primera vez, es algo casi imposible. Ir contra la corriente cuando tú no puedes avanzar ni con el agua en calma. Y más aún después, si quieres moverte hacia un lado, no sabes bien cómo maniobrar porque se supone que tienes que darle de un lado para irte del otro, pero la primera vez estás totalmente perdido y te cansas más de lo que avanzas. Avanzas un poquito y terminas agotado. Esa vez le dimos entre mi hermano, después yo, y así nos la pasamos varios hasta que pudimos llegar a la orilla otra vez, ¿verdad? Pero es algo que prácticamente es imposible. En la vida, nosotros como creyentes, a veces parece que estamos de esta forma. A veces parece que estamos en una nueva cosa que es difícil de hacerlo. Especialmente cuando vemos lo que nos dice Dios y cuando lo vemos aquí en la Biblia, nos vemos sus mandamientos, vemos lo que Él dice que quiere para nosotros. Y luego cuando escuchamos, como escuchamos la semana pasada, que es un cristiano, escuchamos, un cristiano debe ser así y pensamos, pues está fácil, ¿verdad? Lo vemos, lo leemos y parece sencillo. Pero ahora a la hora de agarrar el remo, a la hora de empezar a vivir nuestra cristiandad, ahí viene lo difícil. Parece que no avanzamos al principio. Parece que intentamos, le echamos todas las ganas, todo el esfuerzo y parece que no damos ni un paso. Parece que vamos como dice, vamos 2 pasos para adelante y quién sabe cuántos más para atrás, ¿verdad? Y así parece nuestra vida de creyentes al principio. Y decimos, ¿y entonces qué hago? ¿Cómo le hago para avanzar? Si mira cómo empiezo a hacer mejor las cosas y ya caí en pecado y ya me fui para atrás otra vez. Y parece que mi cristiandad no se refleja. Parece que, como vimos la semana pasada, los de afuera me ven y dicen, este no es un cristiano. Hasta a veces si han escuchado palabras de personas, dicen, pues esa persona pues se porta peor que un cristiano. Y desafortunadamente a veces lo hablan de nosotros, ¿verdad? Y decimos, ¿qué hacemos? Doy un paso y regreso 2. Intento avanzar con los remos y no puedo. ¿Pero por qué es tan difícil? Porque estamos navegando contra corriente. ¿Por qué? Si nosotros estuviéramos solamente en lo que Dios nos pide, sería un poquito más fácil. Pero en nuestro mundo encontramos un sinfín de cosas. En nuestro mundo nos dicen, no es malo enojarte, no es malo tener problemas y gritar a tu familia, a tus vecinos, a todas las personas. No es malo tener rencor, no es malo estar en pleito con una persona. Todos lo hacemos. No es malo que una persona casada pues tenga un desliz con otra persona. No es malo que cuando nosotros vamos a algún lado donde se sale todo lo que es nuestra maldad, nuestro ser pecaminoso, que saquemos todo esa negatividad que a veces tenemos y nos dicen afuera, es normal.
Es normal que una pareja tenga problemas y busque otra persona. Es normal que la gente se hable con muchísimas malas palabras. Es normal que los hombres vean a una mujer y piensen de ella un sinfín de cosas. Todo eso es normal. Y entonces, si eso viene a nosotros desde pequeños, cuando queremos trabajar en la obra de nuestro Señor, para trabajar en nuestra vida, encontramos toda la corriente contra nosotros. Y entonces parece que no avanzamos. Porque queremos hacer una cosa, pero allá me dicen, es normal. Si defraudas a otra persona, es normal. No pasa nada. Y nos dejamos llevar. Y a veces parece que decimos, pues, como que no sirven estos, mejor los dejo ahí, me recuesto y veo a ver hasta dónde me lleva la corriente. Y cuando vemos ya estamos cerca del precipicio, ¿verdad? Entonces necesitamos ver lo que nos dice ahora nuestro Señor, que aparentemente se escucha mucha ley, pero vamos a ver que aún lo que es imposible puede ser posible por nuestro Señor. Les invito a que escuchemos o leamos el texto del Evangelio que se encuentra en Mateo 5, 21 al 37, donde nos dice: oyeron que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estés con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado a la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Oyeron que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado al infierno. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo les digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Además han oído que fue dicho por los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo les digo, no juren en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por su cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea su hablar sí, sí, y no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Cuando decíamos, a veces parece que no es tan complicado, vemos los mandamientos de Dios y parece que no es tan complicado, ¿verdad? Y después escuchamos lo que escuchamos la semana pasada, donde nuestro Señor dice, si tu santidad no es mayor a la de los escribas y los fariseos, pues no hay oportunidad para ti. Ahora nos está dando un ejemplo de lo que es difícil o la grande dificultad que es cumplir los mandamientos. Aún para los que, como los fariseos, decían, sí, somos capaces de cumplirlo. Y da algunos ejemplos, pero antes de esto dice, ustedes han escuchado. Y no está diciendo lo que está escrito solamente, sino lo que es el pensamiento general de la gente.
Está diciendo, una cosa es lo escrito, otra cosa es lo que piensa la gente, y ahora yo les voy a decir lo que realmente es. Primeramente dice, han escuchado por la gente, por los antiguos, que no maten. Quinto mandamiento de la ley, no matarás. Y entonces, ¿cuál era el pensamiento de la gente para que nuestro Señor Jesucristo ahora les quiere poner el punto exacto que quiere que entiendan de lo que es complicado de cumplir la ley? Dice, han escuchado que no matarás. Viene la ley. Y la gente pensaba, pues simplemente si yo no he quitado la vida de alguien, estoy exento de haber caído en ese mandamiento. Me pueden decir que he fallado tal vez en el primero, tal vez he fallado en alguno que otro, pero en el quinto no me pueden decir. Y a veces también puede ser para nosotros decir, pues, ¿a quién he matado? Yo no he matado a nadie. Yo sí he cumplido algunos de los mandamientos. Por lo menos el quinto lo tengo bien seguro que no he matado a nadie. Pero entonces nuestro Señor Jesucristo dice, no pienses que solamente con quitarle la vida a alguien estás fallando en ese mandamiento, sino dice, aún cuando tú tienes un rencor contra tu hermano, hablando del hermano ya sea en sangre, hermano en la fe, si tienes un rencor con él, dice, tú ya mataste. Aún si tú hablas mal de él, ya mataste. Aún dice, si tú dices fatuo a tu hermano, fatuo ¿qué significa? Simplemente tonto a tu hermano. Aún si le hablas de esa forma, ya caíste y pecaste contra el quinto mandamiento. Ya mataste a tu hermano. Imagínate, decirle tonto a tu hermano es fallar en el quinto mandamiento. Es matar a tu hermano. Y viene a nuestra mente, ¿cuántas veces no le he dicho peores cosas a mi hermano, verdad? A mi hermana, a mi vecina, a cualquier persona. No le he dicho, a veces si vemos, creo que hasta la palabra tonto es como una palabra de niños de kinder que, bueno, ahora en la actualidad ya dicen muchas más cosas los niños de kinder, ¿verdad? Pero como que es la palabra más simple, menos problemática, menos mala y que no causa tanto daño a la persona que lo escucha, ¿verdad? Pero dice nuestro Señor Jesucristo, si tú has dicho fatuo a tu hermano, tonto, y las otras grandes que hayas dicho, ya caíste en pecado contra el quinto mandamiento. Así de grave y así de difícil es cumplir la ley. Y por eso está poniendo ese ejemplo. Pero después nos dice más cosas, ¿verdad? Dice, han escuchado nuevamente lo que han escuchado de la gente, pero ahora yo les voy a decir lo que es real. Dice que no cometerás adulterio. Y nuevamente decían, pues, yo no tuve relaciones hasta que me casé. Las únicas relaciones fue con mi esposa o con mi esposo. Entonces, no he cometido pecado. Yo estoy muy bien en ese sentido. Pero entonces, nuestro Señor Jesucristo dice, no. Aún si tú miras con lujuria a una persona, a una mujer, en el caso de los hombres y al revés, dice, si tú miras con lujuria, ya adulteraste con ella en tu corazón. Y decimos, ¿cuántas veces caímos también? ¿Cuántas veces hemos fallado en ese mandamiento? No podemos decir tampoco, yo sí he cumplido en ese mandamiento porque le he sido fiel a mi esposa, a mi esposo. Porque con el pensamiento, con los ojos, ya adulteré muchas veces. Y podemos pensar, no, es que yo ni siquiera he hecho eso. Pero incluso hay una frase que la escuchamos o la vemos a veces en las redes sociales que dice, no porque yo esté a dieta no quiere decir que no vea el menú, ¿verdad? Y eso tratando de mostrar, pues no quiere decir que porque yo esté casado o casada, no quiere decir que yo no tenga la posibilidad de ver a otras personas. Y todavía cuando decimos ver el menú no estamos diciendo que simplemente ver, porque el ver no es pecaminoso, sino cuando nuestra vista es lujuriosa, cuando nosotros vemos y pensamos algo malo con esa persona.
entonces aún ahí ya estamos cayendo. Y dice nuestro Señor Jesucristo, simplemente al hacer esto ya adulteraste en tu corazón. Pero todavía más allá, otra de las cosas que en la actualidad la podemos ver claramente, habla sobre la carta de divorcio, el divorcio. En esa época decían pues, sí, que tal vez ya es lo mismo que ahorita. Decían pues, si ya no te llevas bien con tu pareja, en ese tiempo el que tenía que dar la carta de divorcio era el hombre, y ya no estás bien con ella, ya tal vez pues te gustó otra persona, ya no sientes agrado, amor por ella, pues dale carta de divorcio para que ella esté libre, y tú también. Y con eso se solucionó todo. Así tú puedes tener libertad para tener otro matrimonio, y ella también tiene libertad para tener otro matrimonio. Pero, ¿qué es lo que dice nuestro Señor Jesucristo? No se unieron solamente para que si ya después, más adelante, ya no se entendieron, pues se separen, sino que fue un matrimonio para toda la vida, ¿verdad? Y la única opción que da nuestro Señor Jesucristo ahí es si cometió adulterio, entonces ahí sí hay posibilidad de dar carta de divorcio. En la actualidad decimos, pasa lo mismo, ¿verdad? ¿Cuáles son las causas de divorcio? Pues ya es por incompatibilidad de caracteres, ¿verdad? Porque ya no nos llevamos bien, pues ahí se acabó el matrimonio. Y no hay esa lucha por mantenerse en el matrimonio. Así como fue a veces fácilmente que se unen una pareja, así fácilmente se separan. Y muchas veces cuando tengo las pláticas prematrimoniales con las personas que están pensando en casarse, les digo, en la actualidad los matrimonios cuando van hacia el altar están pensando cuánto va a durar mi matrimonio y no pensando pues voy a hacer todo lo posible para que lleguemos hasta el final con este matrimonio. Entonces nuevamente no es algo sencillo y si hemos caído en el error, en el pecado, pues hay que ir ante Dios y pedirle perdón por ese pecado que cometimos. Porque no estamos exentos, como dijimos, vivimos en un mundo que a veces nos arrastra y cuando nos arrastra caemos en multitud de pecados. Pero con esto no quiere decir Dios que ya estamos apartados de su iglesia, apartados de la salvación. Todavía hay perdón de parte de Él. Y finalmente nos habla del juramento. Dice, no perjurarás. En esa época estaban pensando, o la gente tenía el pensamiento de que, pues, si tú puedes jurar y puedes hacerlo mientras tú cumplas tu juramento. Y otro de los pensamientos era que si tú jurabas, pero no era en el nombre de Dios, pues no era un juramento que si fallabas era inválido o básicamente no había problema si tu juramento no era en el nombre de Dios y fallabas en ese juramento. Entonces, nuestro Señor Jesucristo dice, simplemente no jures en vano, cumple tus promesas. Todo lo que tú hagas, que sea sí, sí y no, no. No jures para que la gente crea en ti. No hagas una promesa y diciendo, te lo juro por Dios porque para que la gente piense que sí lo vas a cumplir. Sino simplemente sé honesto y di sí, o sé honesto y di no, y ahí se acabó. No pretendas que con un juramento la gente te crea, y más aún si lo vas a fallar. Entonces todo eso abarca en unos cuantos puntitos lo que dice nuestro Dios, así de complicado es seguir la ley. Y nuevamente, como es la ley, ¿qué es lo que sentimos en ese momento? Sentimos ese peso que nos aplasta y decimos, pues, ¿qué podremos hacer? ¿Qué puedo hacer si con un pensamiento, con una mirada, con unas palabras tan simples, ya soy merecedor del infierno, de juicio? Y que todos estos ejemplos que nos ha dado nuestro Dios, hemos caído todos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos librarnos? Y luego nos dice nuestro Señor como dando una forma de salir de esto. Y dice, pues mira esto, el final, la consecuencia del pecado es el infierno. Entonces, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo.
Es mejor que vayas sin un ojo a los cielos que seas echado con todo tu cuerpo en los infiernos. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Es mejor que vayas a los cielos sin una mano que ir con todo tu cuerpo al infierno y sufras por la eternidad. Y decimos, pues, qué buena forma de escaparse del infierno, ¿verdad? Pues creo que ni siquiera una partecita de nosotros va a llegar a los cielos si es así. Pero, ¿qué es lo que está haciendo nuestro Señor Jesucristo con esto? Nos está mostrando que la gravedad del pecado, porque el pecado puede entrar por un ojo, puede entrar por una mano, puede entrar por una palabra y entra a nuestro corazón y contamina completamente todo nuestro ser. Y entonces dice, es mejor que tú evites mirar, tocar, hablar, a que todo tú seas llevado a los infiernos. En otras palabras, no permitas que nada, ni tu ojo, ni tu mano, ni tu boca, te lleven a los infiernos. Esa es la gravedad del pecado. Pero entonces dices y decimos, es imposible la salvación. Para nosotros sí. Para ti y para mí es imposible alcanzar la salvación porque nuestros ojos, nuestros labios, nuestras manos, nuestro ser completo está contaminado de pecado. Y no hacemos otra cosa más que caer y caer en pecado día tras día, hora tras hora. Aún estamos aquí en la iglesia y decimos, estamos en un momento de agradar a Dios, de alabar a Dios, de escuchar el mensaje de la salvación, pero ¡pum!, ya vino un pensamiento a mi cabeza y ya caí en pecado. Ya vino un pensamiento y ya escuché toda esta parte de la ley y yo estoy pensando, este pastor me está echando puras pedradas, porque a todos nos caen. Pensamos, ¿a qué hora se va a acabar? Porque ya tengo ganas de ir al lugar donde estaba yo pensando ir, a comer, a un paseo, a lo que sea. Y ya vino en nuestra mente algo equivocado, aún en este momento, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos escaparnos? Es imposible para nosotros, es imposible escaparnos de la condenación por nuestras propias fuerzas. Pero entonces dijimos al principio, lo imposible es hecho posible. ¿Y por qué es hecho posible? Hay dos cosas que nosotros hablamos de nuestro Señor Jesucristo que son su cumplimiento o su obediencia pasiva y activa. La obediencia activa es lo que nuestro Señor Jesucristo hace para cumplir la ley. Y vemos en toda su vida Él cumpliendo perfectamente la ley, en pensamiento, palabra y obra. No solamente externamente para que la gente lo viera, sino en cada punto, en cada momento. Desde que nació hasta que murió, cumpliendo todo lo que Dios pedía perfectamente. Sin ningún mal pensamiento, sin ninguna mala palabra, sin ninguna mala acción. Todo lo que Él hizo fue perfecto. A veces, aún las cosas difíciles, las que hacía nuestro Señor Jesucristo y que parecían cosas malas a la vista de otros, era por el bien de la gente. Cuando los reprendía y les hablaba fuertemente es porque quería la salvación de ellos. Cuando nos reprende a través de su palabra con la ley fuertemente y sentimos ese golpe duro de la ley, es para nuestro perdón, para nuestra salvación, para que venga el arrepentimiento a nosotros. Nos da y nos muestra, esto es lo que estás haciendo y este es tu fin si sigues así. Él cumplió todo perfectamente y lo hizo por ti y por mí. Y la otra es la obediencia pasiva, la que Él sufrió lo que tú y yo merecíamos por nuestros pecados. Sufrió la condenación, sufrió la muerte, sufrió todo lo que tú y yo merecemos por nuestros pecados. Y gracias a esa obediencia activa y pasiva de nuestro Señor Jesucristo es que nosotros tenemos el perdón de los pecados, la salvación eterna. Lo imposible para ti y para mí es posible por la obra redentora de nuestro Salvador. Y finalmente, nos ayuda a ver que todo pecado es portador de muerte. Nos abre los ojos para cuando vamos a hablar, cuando vamos a actuar, cuando vamos a pensar y ver que si eso es pecaminoso, hay muerte para nosotros. Hay muerte en lo que hacemos
de una forma negativa. Y dice también nuestro texto, en los versículos que ya analizamos un poquito antes, que aún si nosotros vemos que si tenemos por ejemplo, una parte importante que dice, si estás en pleito con tu hermano y quieres venir a la iglesia, quieres presentar tus ofrendas, dice, antes primero ponte en bien con tu hermano y de ahora presenta tus ofrendas. Antes de que vengas a la casa de Dios y trates de mostrar que eres buena persona, si tienes un conflicto con tu esposa, con tu esposo, ponte bien. Trata de estar bien con tu familia, con tus hermanos, con tus vecinos, con toda la gente. Porque si no estás bien y con los que te rodean, ¿cómo puedes estar bien con Dios? ¿Cómo puedes estar bien con tu Salvador si tú no puedes ni siquiera perdonar a tu hermano, tu familiar, tu esposo, tu esposa, tus hijos? Es algo difícil, pero que Dios dice es necesario e importante, porque es lo que la palabra de Dios está haciendo en tu vida. Es lo que tú haces, lo que yo hago y hablo, es el reflejo de lo que hay aquí adentro, de lo que la palabra de Dios ha hecho en nuestra vida. Y en la semana, en los viernes, estamos empezando a hablar y estudiar sobre el credo apostólico y decíamos, es lo que nosotros confesamos todos los días, todos los domingos. Es lo que nos ayuda a ver que mi hermano cree lo mismo que yo. Y es lo que cuando viene una confirmación escuchamos de nuestro hermano que está diciendo, yo creo lo mismo que tú crees. Pero después de que confesamos lo que creemos, ¿qué es lo que hacemos? ¿La confesión la seguimos haciendo? ¿O se nos olvida en el momento la confesión se acaba cuando se acaba el servicio de oración, la misa? Queremos que nuestra confesión sea aquí y afuera. Queremos que nuestra vida sea de agradecimiento a lo que ha hecho Dios por salvarme aquí y afuera, en mi casa, en mi trabajo, si voy a la escuela. En todos lados tiene que verse reflejado ese amor que ha tenido Dios por mí. Y entonces, cuando nosotros hablemos a la gente, puedan ver, este sí es un hijo de Dios, porque no solamente son palabras lo que está diciendo, sino hechos, acciones. Que Dios nos ayude a que eso que ha sido imposible, que la salvación que es imposible para nosotros y que ahora es posible por la obra de nuestro Señor Jesucristo, podamos reflejarla día tras día. Y que sí, yo sé que batallamos, es difícil, es complicado, que a veces damos un paso para adelante y otros 3 para atrás, pero que eso no haga que nosotros digamos, pues simplemente dejo que me lleve la corriente, simplemente dejo que lo que hace el mundo, lo que dice el mundo me deje llevar. Al contrario, aunque sea difícil, rema fuerte, porque no vas tú solo, sino va Dios de tu lado. Cuando tú remas, Él está ayudándote con la fuerza, Él está fortaleciéndote y Él está ayudándote. Que Dios les ayude, les fortalezca y que eso que ha sido imposible para nosotros y que fue imposible para Dios, lo vivamos día tras día. Amén. Puestos de pie, por favor. Ahora la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus mentes y sus corazones en Cristo Jesús, ahora y por los siglos. Amén.